Bienvenidos al contenido de su clase 2. Seguimos en esta construcción de la maestría en seguridad de higiene y sustentabilidad en esta unidad 3, en donde nos estamos reconociendo, ¿no? Como en esta introducción del inventario y evaluación de ACV. Ahora entramos a la parte de la evaluación en esta unidad 3 y bueno, hemos comentado que es por qué se llama metodología en la parte de la estandarización. Ya hemos comentado las normas también, el número de las normas. Ahí me faltó un 0, por ejemplo. Entonces, en este ACV, que es la parte metodológica, pues vamos a través del inventario a hacer identificaciones. Es decir, que vamos a reconocer, habíamos dicho, cuáles son los que están correlacionados con qué tipo de impactos. Y bueno, nosotros haremos el análisis del por qué podrían ser esos resultados. Aquí, así que toda esa parte de la información, toda esa parte de la aportación que se haga para el inventario, pues va a estar directamente haciendo énfasis en la parte de la evaluación. Tendrá mucho que ver en dónde recopilamos los datos, quién nos proporcionó los datos, de qué tiempo son esos datos, qué características se tomaron en cuenta para cada uno de los datos. Entonces, se hace esta estructura de metodología, se necesita la participación de entidades para llevar a cabo estas ACV, porque las ACV no, ni deben, ni son aisladas. Forman parte o van formando ese eslabón de ese plan de gestión por un lado, ¿no? Y bueno, esta evaluación de impacto ambiental de ciclo de vida nos conlleva, hemos dicho, a la mejora, pero también a una valorización. Entonces, de hacer el reconocimiento precisamente de los impactos, nos regresamos a nuestros puntos de inventario a valorar si podemos hacer una mejora en cuanto a aprovechamiento, a sustitución de productos, a sustitución de materiales, a minimización de materias primas. Bueno, entonces es por ello que muchas veces vemos, voy a poner un ejemplo en el ámbito de la belleza. Bueno, entran muchos productos farmacéuticos, inclusive he revisado algunos esquemas que ya se están dando a nivel, bueno, las casas de estudios que nos representan a nivel internacional desde México, pues ya están incluyendo esto en la parte química, ¿no? Y bueno, ya hacen una retrospección en base a la formación del estudio porque todos estamos yendo precisamente hacia con ese fin, ¿no? De la determinación de impactos reales. Y en ese ámbito de la cuantificación para ver contribuciones, pero también a base de ver los resultados, pues también de hacer estos cambios que comentábamos al principio hacia la mejora. Entonces, este ACV es una metodología que sirve para identificar, cuantificar, interpretar, evaluar. Es decir, si yo quiero identificar mi proceso, ¿no? ¿Cuál es, qué tipo de energía? A lo mejor, si los tipos de energía que están llegando como mix a la empresa, bueno, son los más correctos y si no los puedo cambiar algunas veces, bueno, pues cómo me estoy reconociendo ante los impactos. Por supuesto, la cuantificación porque estamos en una medición. ¿Cómo se le va a dar y hasta qué nivel el grado de interpretación para la comunicación y cómo se va a evaluar ese producto y servicio para potencializar y, bueno, ir poco a poco al grado de optimización, que eso ya sería otro esquema, ¿no? Pero que igual vuelven a ser números para medir. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de la construcción, pues ha llamado la atención que hay muchos residuos. No lo pensaría uno de este lado como ingeniero de un proceso, ¿verdad? Porque no estamos tan cercanos a ese tipo de procesos, pero la ingeniería civil, la arquitectura, pues son ámbitos de
construcción, operativos y también forman parte de un proceso. Tiene una materia prima, tiene entradas y salidas, ¿no? Y bueno, debe haber un balance de productos. Y como había no recuperación del lado de los residuos, mucha polución, afectaciones, bueno, pues nace ACV también en ese pensamiento, ¿no? Para ver qué se puede hacer en esa recuperación de energía, ¿no? Y cuando decimos recuperación es aprovechamiento, minimización en la parte de los materiales, ¿no? Aquí tenemos gamas, ¿no? Si vamos a reciclar, reutilizar o cómo prolongar la vida de materiales y sus edificaciones. En la parte de los procesos propiamente dicho, como proceso, pues entonces ahí nosotros lo que ocupamos que es, ya que ya habíamos comentado, es el mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de ACV, un diagrama completo, pero también un diagrama que va haciendo el esquema de ventana a ventana. Entonces, esta sería la puerta para las salidas, ajá, las líneas interconectadas de correlación y cómo se lleva a cabo. Entonces, no solo la materia prima llega a mi empresa como tal, sino hay que reconocer que desde que yo estoy pidiendo la parte de los materiales, ya hay una extracción, hay un transporte, hay una fabricación, hay una venta, un almacenaje. Entonces, si me interesa toda la línea de CO2 de la parte de transporte, cómo llega a mi empresa, desde que llega a mi empresa, pues eso tiene que verse en la parte del diagrama. Igual si hay de la puerta tumba, a lo mejor estoy regresando a la cadena, ¿no? A lo mejor hay un producto que estoy regresando, a lo mejor no al 100%, pero a lo mejor sí lo estoy regresando al 50% ese consumo de recuperación. Entonces, hay que verificar en nuestro ejercicio, primero, nuestro diagrama completo para poder reconocer totalmente el sistema. Y una vez que ya conozcamos lo más que se pueda a profundidad el proceso del que se esté construyendo o se vaya a evaluar, bueno, posteriormente tendremos que verificar cuáles podrían ser los cortes y cuál es el corte que me puede dar una identificación real de la búsqueda de mi pregunta que estoy investigando, qué es lo que quiero saber y que tiene correlación precisamente con la parte del objetivo para saber, bueno, cuál es el quehacer en la parte de las afectaciones o más bien de lo que quiero evaluar para reconocer esa parte de las afectaciones si es que existiese, ¿no? Y es por eso que se evalúa. Entonces podemos hacer de la cuna a la puerta, de la cuna a la tumba, de la cuna a la cuna, que es el más completo, que no es que no se puede hacer, por supuesto que se puede realizar, pero en la parte económica sí lleva un mayor porcentaje, ¿no? En la parte económica. Entonces debe ser programado con anterioridad por interés de la empresa. Y estamos viendo otro tipo de esquema, pero básicamente pues es el mismo de arriba, son los que maneja la norma, ¿no? Por un lado están los recursos hasta llegar a la parte de producción, fíjense cuánto es, ¿no? Primera distribución, la transformación, segunda distribución, eso es nada más de la cuna hasta la puerta. Y bueno, de la puerta, en la parte de la producción podemos abrir otra brecha porque ya la producción es bueno, lo que haga la empresa A, lo que haga la empresa B y lo que haga la empresa C. A lo mejor tienen 5 fases del proceso, 4, la otra tiene 3, pues no sabemos, porque solo estamos hablando de la llegada de la materia prima. No sabemos qué tan transformada está llegando a nuestra puerta la materia prima, así que por eso hacen un recuadro, ¿no? Aquí, de la puerta a la puerta, ¿no? Esto seríamos nosotros, por así decirlo, pero nuestra empresa puede ser también de un servicio. A lo mejor solo nos dedicamos a distribuir.
A lo mejor solo nos dedicamos a dar el servicio, es decir, la explotación o la distribución. Ujú. O estamos erogando un producto. Entonces hay que reconocer, por un lado, el objetivo. Es por eso que nos regresamos y integramos las partes de ACV. Las metodologías de evaluación, bueno, hay muchas, estamos viendo aquí las principales. Cuando digo que hay muchas, no es porque sean incontables, sino hay muchas porque algunas se han sintetizado precisamente para acolchonar, amortiguar la base de datos que tenemos dentro de cada uno de los esquemas de evaluación de ACV para producto, proceso y servicio. Por ejemplo, CML, bueno, aperturando este tema de las metodologías, tenemos que reconocer que todo esto sale de las universidades a partir de los estudios que se han realizado. Posteriormente se hace una recolecta de datos. La CETAC es una de las entidades que aprueba, consolida en comunión con las universidades estas partes y las lleva precisamente al reconocimiento, las integra a nivel mundial y bueno, de ahí ya se van reconociendo a diversas escalas. Antes pues era más quisquilloso, dirían los especialistas, difícil, no me gusta utilizar esa palabra, pero les voy a decir por qué la utilizo para esto, porque hay datos que, bueno, tienen ciertos costos. Y por ello hay entidades que se inscriben a revistas para que algunos departamentos pues tengan esté asequible la información o esté a la mano de los registros de algunos tipos de identificaciones de materiales o recursos que se necesitan para evaluar este ACV. Y pues se vuelve más interesante, ¿no? Esta parte de la metodología, porque hay que saber, bueno, cierto es que nosotros podemos medir todo, ¿no? O sea, uno se la puede pasar midiendo si quiere. Pero en la realidad, bueno, esto tiene un alto costo y algunas veces yo escuché, bueno, pues es que nosotros tenemos el programa, sí, pero creo que no estás percibiendo la totalidad de ACV. No es una herramienta precisamente para el aprovechamiento de muchas cosas también y también es la parte administrativa. Entonces no puede ser que te la pasas haciendo ACV todo el día, los 5 días de la semana, ¿no? Entonces también hay un colapso de cuánto tiempo le voy a dedicar a ese estudio cuando estamos dentro de la industria. ¿No? Esto pasaría como cuando hacemos examen para las industrias, ¿no? Te ponen un papel de traducción en inglés, tú solito, y te ponen otro con un diccionario al otro día. Entonces, si te tardaste una hora sin herramienta, ¿no? Pues con la herramienta del diccionario te debes de tardar unos minutos, ¿no? Entonces, no debe de ser de la mano también esta parte de cuánto tiempo se le va a dedicar a ACV, y es ahí donde vuelvo a hacer hincapié que el ACV no ocurre solo, ocurre por un equipo que debe de estar relacionado a cuál va a ser la estructura o la responsabilidad de cada uno de los equipos. Y aquí tenemos el ejemplo de un modelo que es el que más se utiliza, no es el único que se utiliza, ¿no? Que es RECIPE. Entonces, por un lado está CML 2000 y Ecoindicador 99, que son los puntos finales. Estos puntos finales quiere decir, bueno, si ya tú quieres verdaderamente saber tu pérdida de la biodiversidad en la parte del entorno natural en tu área, pues ya vete al Ecoindicador, ¿no? Ya no te vayas solo al CML 2000. Recuerden que la base de datos cuesta. Entonces, si quieres un punto medio, bueno, con CML 2000 es suficiente para conocer tu pesticida, por ejemplo, o tu uso de suelo, y pararemos en la caracterización del uso de suelo, ¿no? Y a lo mejor te puede llevar a la pérdida de hábitats y recursos naturales utilizando el otro modelo. Pero para eso, bueno, utilizaríamos los puntos finales. ¿Ok? Entonces, por eso se vuelve en esta parte quisquillosa, por eso utiliza esa palabra de exactamente qué es lo que quieres saber y para qué y a dónde quieres ir. Bueno, mucho ha estado castigado los productos, los que somos
de ingeniería lo conocemos, ¿no? Han estado castigados. La primera clase reconocimos, ¿no? Que se culpabilizaba en un romanticismo al material del plástico llamado, pues, bolsa, ¿no? Esa parte de los polímeros. Y lo que se está buscando, bueno, precisamente es en el ámbito de investigación a través de ACV, bueno, cuáles son las nuevas mejoras, cuáles son las nuevas vertientes, de que nos están hablando actualmente los procesos para hacer estos tipos de cambio poco a poco. Que sí se pueden hacer de algunas partes de síntesis de subproductos de los mismos hidrocarburos, ¿no? De algunas líneas que ofrecen mayor durabilidad o a lo mejor mayor resistencia o a lo mejor menor peso, como es en el caso del auto, ¿no? Que cada vez pesan menos, y muchos productos más. Inclusive en alguna de la unidad pasada les comentaba yo que como estaba en pláticas de discusión precisamente, bueno, se está cambiando esta parte de la energía para que esta situación mecanizada del auto, su parte dinámica de punto a punto, haga esta retrospección del uso de la energía y se vuelva otro tipo de caracterización de energía para su dinámica. Y bueno, en la mesa de discusión decían, bueno, pero qué pasa con las llantas, pero qué pasa con las láminas, pero qué pasa con las pinturas y todo lo demás que lleva las partes del sistema de un auto. Entonces, por eso se están buscando nuevos diseños y hablábamos del auto hecho a base de azúcar, si revisan las clases pasadas, y ahí están algunos links. Inclusive energía a través de la saliva. Bueno, y estos son estudios que van poco a poco revelando. Ahorita, por ejemplo, lo que está en investigación y es una parte que experimenté medio año entrar a la parte de la energía a través de plantas. Eso es lo que se está estilando en la parte de pruebas, ¿no? Entonces, para hacer un esquema de interpretación, es decir, de relación de ganancias en todos los vertientes sustentables y ver cómo se puede comportar para empezar. Entonces, recuerden que todo tipo de proyecto, ¿no? Igual que en las empresas es de 3 partidas, ¿ok? Entonces, se va lanzando esta investigación para poder empezar los comparativos de región a región. Y bueno, así también como estamos hablando de estos tipos de materiales, pues el PVC también ha sido muy, como material, ¿no? Muy golpeado en la parte de la crítica ambiental. Y es por eso que se llevó a cabo un estudio con muchas asociaciones. Y aquí faltan, están las pymes. Fíjense cómo ocurre ACV, ¿no? Por eso estas prácticas deben necesariamente ser en equipo. Entonces, las pymes, pues para ver si estamos examinando industria pequeña, mediana o grande. Entonces, también regionalizar en dónde están ese tipo de empresas. Por eso entra la Secretaría de Economía y con otros tipos de características también. ANIC para poder reconocer pues, precisamente todo el ámbito de las sustancias catálogos y FUNTEC, ¿no? Que es la parte de estas formaciones de procesos y más. Bueno, entonces hay un estudio y se le llama estratégico porque va a irrigar conclusiones a muchas más entidades. Entonces hubo un objetivo del estudio estratégico, vamos a dejar descansar esa palabra, pero no olvidarla, del ciclo de vida de PVC, para poder identificar, evaluar y valorar la parte de PVC en el ámbito de tuberías, películas rígidas, alambres, cables, perfiles, botella, calzado y aplicaciones médicas. Desde ahí, fíjense, toda la lista que tiene que ver, inclusive si nada más hiciera de tubería, bueno, pues estuviera involucrado todo ello. Y cuando pensamos en un producto, no solamente debemos pensar, que es lo que regularmente pensamos cuando empezamos a estudiar ACV, en los impactos y los impactos y los impactos, y la palabra que ha ido de aquí para allá romántica de contaminación, así nada más, sino en medir de acuerdo a la parte sustentable. Es decir,
No solo la parte del centro, que es la fabricación, sino la gente que está involucrada dentro de la fabricación. Ajá, porque se ha reportado algunos ámbitos de salud. Y entonces hay que verificar si verdaderamente es el proceso del PVC o hay otras cosas involucradas que no deben de golpear el ámbito de la competitividad. Es por eso que ocurre en esa parte de la evaluación para verificar esos parámetros. Ahora, ¿qué decir de llegar a los etiquetados, verdad? Entonces hay que reconocer cómo se está llevando, a grosso modo, esta transformación del polivinilcarbonato. Y hay que reconocer la extracción de la materia prima, las resinas de PVC con sus aditivos, ¿no? Alguna vez preguntaba un ingeniero, es que Inge, mire, aquí el catalizador y entra, sale, y bueno, no sé si lo pusimos en su momento porque nos agarraron en frío en esta experiencia, no nos pudieron, hagan a su vez y denme un resultado. Entonces, este entendimiento está todavía en pañales en México, ¿eh? Entonces, para ir a la parte de la producción, hay que ver si hay un reciclado dentro de la producción. Hay que verificar los tipos de PVC que se están fabricando, cómo se están instalando, o sea, hacia dónde está saliendo y cuál es el tipo de uso que se está requiriendo. Recordemos que el tipo de uso es lo que va a hacer la cadena de producción, porque, bueno, si se está estilando, utilizando ese tipo de material para un tipo de mercado, pues es lo que va a ser más requerido. Ajá. Y eso tiene que ver directamente con la energía, la emisión de CO2, sí, en este caso que fueron los estudios. Entonces, fíjense cómo este estudio en esta metodología se vuelve una fuente de información, dice ahí específica, pero gigante, porque se vio impacto económico y estamos hablando de análisis de ciclo ambiental económico, estamos hablando de ciclo ambiental social, estamos hablando de ciclo ambiental, de ciclo de vida ambiental. Y la reintegración de la generación de residuos, ¿no? Entonces se tomaron varios tipos de modelo, ¿no? Dice que en el mercado hay que estudiar entonces para qué se está requiriendo el producto. Vean que este a su vez es gigantesco, ¿no? Mucha gente estuvo involucrada, consultorías, entidades de universidad, asociaciones, bueno, dice aplicaciones del PVC, fracción del mercado. O sea, ¿cuánto se está requiriendo para saber cuál nos interesa estudiar menos, cuál es que se utiliza menos, para ver qué producción se debe inferir que está haciendo mayor impacto y en dónde y por qué? Entonces, hacemos un reconocimiento desde sus principales mercados, pero a través de las sustancias estamos viendo que está Monterrey, ¿no? Que es la parte de los plásticos, está Puebla, Tlaxcala, PVC, cloro y sosa, Coatzacoalcos y Guadalajara, etileno, Coatzacoalcos, ¿no? Y etano, Cactus Nuevo Pemes, que es Chiapas. Entonces, dice que hay otras empresas productoras de plástico que se ubican en Baja California, Chihuahua y Michoacán, pero desde ahí ya estamos haciendo análisis que solo nos dedicaremos a la parte del centro de la República. Imagínense, eso ya es suficiente si pusiéramos las colas del mapa, no, pues, se vuelve más, pues no solo interesante, sino más quisquilloso. Ya habría que hacer modelos mucho más rigurosos matemáticos a la salida para poder perfilar y escudriñar nuestra interpretación de los resultados, no los resultados, la interpretación. Entonces dice ahí que el PVC, esto es una defensa económica como está estructurado y dicen, bueno, saben que nosotros no podemos prescindir del material porque hay una academia económica que sostiene una base social precisamente que sostiene familias. Entonces, esos eslabones petroquímicos, ¿no? Si los quitamos, darían pauta a la falta de empleo. Y dice que fortalece esta parte de las micros y medianas y pequeñas empresas. Y después habla de la cadena del PVC a lo largo de la parte del impacto ambiental.
y que hay una distribución del impacto por categorías. Y entonces empiezan a discernir, a ver, el PVC no viene solo, esa es la parte del análisis para hacer nuestros diagramas y hacer cortes. Entonces, a ver, yo voy a estudiar el PVC. Ah, bueno, pero es que algunos vienen revestidos de cobre. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el que tiene cobre? El 28%, ese no lo voy a tomar en cuenta. Sí lo voy a tomar en cuenta. Va a formar parte del estudio, no va a formar parte del estudio y se empiezan a hacer la toma de decisiones y de acuerdo a los procesos de fabricación, los resultados arrojan que pues no incrementa de manera significativa al impacto ambiental de la cadena, el PVC, la tubería, en la fabricación. Entonces hay que desglosar completamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos una CUV, cómo interpreta cada uno del equipo y para llegar a una conclusión. Entonces dice ahí que los componentes de la formulación y el proceso de extrusión de la tubería contribuyen en menor medida al impacto ambiental de toda la cadena. Entonces uno descubre, no es el proceso en sí a lo mejor, sino la parte de la transportación, ¿no? Y luego hace un comparativo entre tuberías de varios materiales plásticos. Dice que es similar en cuanto a las categorías, pero no igual, similar. Habría que verificarse, ¿no? Echarse un clavado en la investigación totalitaria que les he compartido para verificar qué tanto se simila o se asemeja a las características, ¿no? También da otras vertientes, dice, por colores identifica, por porcentajes identifica y por categoría, por cambio climático, por acidificación, ¿no? Hay carbonatos de calcio, por ejemplo, en verde que están en la parte del combustible fósil con cierto porcentaje. Por eso te habla de, bueno, con qué tipo de estadística estuvo esto involucrado. Luego te habla de las afectaciones por cada categoría de impacto ambiental reconocida, solo como PVC, y en las otras cuando viene combinado PVC en sus películas, ¿no? Etano, carbonos, cloros, porque no es PVC totalmente lo que estamos erogando. Así que posteriormente a esto tiene que haber líneas de acción estratégicas en donde existan estos resultados que están erogando, imagínense, no solo personas, sino entidades en la parte de la integración química y petroquímica. ¿Qué se va a hacer prontamente? ¿Qué se hará medianamente? Y a futuro, ¿cuáles serán las planificaciones para la estrategia de esta integración? Entonces, puede haber una fórmula de precios competitivos por parte de Pemex para asegurar el abasto de etileno de plantas con una nueva visión en la parte del proceso o antes de que llegue el tipo de producto o en la parte del revestimiento precisamente para la salida del producto. Ya hemos hecho muchas preguntas en este cuestionamiento del PVC y es así como se debe hacer ACV. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, como dirían algunos especialistas de entrenamiento, no les voy a mentir, pero se vuelve gigantesco ACV, ¿no? Gigantesco. Y entonces después van a ir apareciendo las preguntas, bueno, no encuentro este dato, pero ¿qué hago con él? Y hay respuestas. Por eso se llama estrategia metodológica. Muchas gracias.